Buenos días, tardes o noches, sean a la hora en que están viendo este video. Me presento. Quien les habla es Andy Rubén Canales Román. Estudio la carrera de Ingeniería y Sistemas en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur de Villa El Salvador. Curso actualmente el cuarto ciclo de carrera. En esta ocasión voy a dar un ejemplo de cómo daría yo una clase del tema de logaritmos del curso de álgebra. Antes de empezar con lo que es la teoría y los ejercicios, me gustaría dar ejemplos de en qué casos, en qué ocasiones, ¿no?, de la vida cotidiana se puede utilizar este tema, para así de esta manera captar un poco más el interés del público o de quien lo está escuchando. Los logaritmos están presentes en una vasta cantidad de ciencias, no solamente las que se ven o las que se pueden observar acá. Por ejemplo, en lo que es en la biología, exactamente en la rama de la biología química. Este se puede presenciar en los temas que son como el decaimiento radioactivo, que es una función de carácter logarítmica. También en lo que es para el cálculo del índice de pH de una sustancia. En lo que es para la geología, por ejemplo, para calcular la intensidad de un movimiento telúrico en la escala de Richter, ¿ya?, cuya fórmula y su principal operación es un logaritmo. En lo que es en la sociología, se emplean gráficos, como se puede observar el de acá. Son gráficos en los que son curvas en las que ciertos tramos son de carácter exponencial y este tramo de acá, por ejemplo, es un tramo de carácter logarítmico. En lo que es la economía es similar al crecimiento poblacional, solo que se manejan en la que los ejes toman diferentes tipos de unidades, ¿no? Y ayuda a tomar predicciones para poder tomar unas decisiones óptimas y manejar así el mercado. En lo que es en la música, aunque parezca curioso, sí, también en la música también se utilizan, o se utilizaron los logaritmos, que fue para crearse el pentagrama, que podemos observarlo en absolutamente todas las partituras que podamos encontrar. Ahora sí, entrando en la definición del logaritmo. El logaritmo nace en sí de la forma exponencial. El logaritmo parte de esta forma. Una potencia A, una potencia B, cuya base es A, y el resultado es C. Entonces, para eso voy a utilizar la pizarra para llegar a esto, lo de acá, este cuadro, en el que tenemos entonces, habíamos dicho, nuestra forma A elevado a la B es igual a C. Entonces, uno diría, bueno, ya, pero no me has dicho todavía que es un logaritmo. Si te defino logaritmo, yo te lo podría definir como la operación inversa de la exponencial, pero no es como que del todo cierto, ¿ya? Porque de la exponencial, su operación inversa podría ser la radicación, ¿ya? Y si son inversas, entonces no puede tener otra inversa, entonces es como que son tres variaciones, ¿ya? Son tres variaciones: la exponencial, la radicación y la exponencial, y la logarítmica, disculpa. Por ejemplo, ¿cómo llamamos nosotros las operaciones inversas? Vamos más a fondo. Por ejemplo, ¿cómo llamamos la operación inversa de la suma? La operación de la suma tiene esta forma general, ¿no? Dos sumandos y un resultado. Entonces, ¿qué pasaríamos si nosotros volvemos incógnita a la letra C? No sabemos el valor de C, ¿ya? Pero se nos está permitido, o sabemos los valores de A y B. Podemos darle valores A y B, lo que nosotros queramos, pero nuestra misión es hallar X. Entonces, ¿qué operación se realiza con los valores que ya lo sabemos? Una suma, pues. Entonces, ¿qué pasaría si ahora nuestra incógnita ya no va a ser C? Nuestra incógnita va a ser A o B, cualquiera de los dos. Ponemos acá X. Entonces, ¿cómo hallamos X? Tendríamos que despejar, ¿ya? Teoría general de ecuaciones. Despejamos X, este A pasa al otro lado restando, y para hallar X, entonces ahora realizamos una resta. Entonces, las operaciones inversas, por así decirlo, nacen de darle incógnita a cada uno de los elementos de dicha operación. Para lo que es, por ejemplo, la multiplicación. ¿Cuál es la forma de una multiplicación? A por B igual a C. Entonces, ¿qué pasaría si a C le damos el valor de la incógnita? X le ponemos. Entonces, conocemos los valores de A y B supuestamente. Entonces, ¿qué realizamos? Una multiplicación. Ya, listo, tenemos la multiplicación. Pero ahora, ¿qué pasaría si le damos el valor de la incógnita? A, B o A, cualquiera de los dos. Supongamos que A, le damos A, esta vez el valor de la incógnita, le ponemos X.
por b igual c. Entonces, ¿qué pasaría? Despejamos x. B pasaría al otro lado, esta vez dividiendo. Entonces, ¿qué operación vamos a realizar para poder hallar la incógnita? Una división. Entonces, por eso podemos decir, es válido decir que la operación inversa de la multiplicación es la división. Pero, ¿qué pasaría en el caso de la potenciación? Ahora sí regresamos a donde estábamos en antes. Teníamos la forma a elevado a la b es igual a c. Esto va a tener como que tres casos, ¿no? La primera va a ser que volvamos a c nuestra incógnita. Entonces quedaría como que a elevado a la b es igual a nuestra incógnita x, ¿ya? A c la volvimos incógnita, una variable. Entonces, ¿qué operación realizamos si nosotros supuestamente conocemos los otros valores que no son incógnitas? A y b. Realizamos una potenciación. X ya está despejado, no hay que despejar nada. Se realiza una potenciación. Entonces, esta sería una potenciación. Y por lo que es la escritura, no sé si no se entiende bien, es porque ahorita mismo no cuento con un lápiz óptico, pero sí podría permitirme en un pequeño lapso de tiempo un lápiz óptico. Ya estaba averiguando. Pero igual estoy pasando lo que son las operaciones así, para el momento de pasarlos al PowerPoint, ya poderlo pasarlo de una manera ordenada. Solamente para lo que es explicar la clase acá, se hace de esta manera. Y como voy hablando a medida que voy resolviendo, yo creo que sí es entendible. Siguiendo en lo que estábamos. Ahora, ponemos a la letra A como incógnita, el segundo caso. A como incógnita, y los valores que vamos a ver va a ser B y C. Son los valores que vamos a tener conocimiento de cuánto valen. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Despejamos X. ¿Qué pasa acá? Esta potencia B pasa al otro lado como un índice radical. Disculpen, acá es B. Entonces, ¿qué se realiza acá? Una radicación. Entonces, cuando volvemos a A incógnita, se realiza una radicación. Pero falta una más. Ya volvimos incógnita C, volvimos incógnita A. Ahora, ¿qué pasa si volvemos incógnita a B? A ver, A elevado a la X igual a C. ¿Cómo despejamos X? ¿Ya? ¿Cómo despejamos ese exponente? Ahí es donde nace el logaritmo. Porque este X no pasa al otro lado. ¿Quién tendría que pasar al otro lado? El A, ¿no? ¿Cómo pasa? De la siguiente manera. A se va a pasar acá abajito, ¿ya? Y va a surgir la denotación log. ¿Qué quiere decir? Logaritmo, ¿ya? Logaritmo de C en base A. Ahorita vamos a decir específicamente cómo se llama cada parte de esta operación. Acá se realiza la operación de logaritmo. ¿Está bien? Entonces, por eso queremos decir que hay tres formas que parten de la exponencial, ¿no? La exponencial, la propia potencia, la radicación y la logarítmica. ¿Ya? Esto mismo se va a poder apreciar en este cuadro de acá. Los tres casos, que ya los expliqué ahorita mismo en la pizarra. Voy a borrar la pizarra un momentito. Listo. Ahora, las partes de la logarítmica. Tenemos esto que habíamos visto ya adelante, pero con otras variables, en la que se lee de la siguiente manera. Logaritmo de z en base y. Eso te va a resultar en un número, obviamente, un número real. El resultado se va a llamar logaritmo. Entonces, logaritmo de z en base y. Entonces, z va a ser el argumento, y va a ser la base, y x va a ser el logaritmo. Bueno, tiene el mismo nombre que la operación en sí, pero el resultado se le llama logaritmo. En donde hay unas pequeñas restricciones, en las que la base tiene que ser mayor que 0 y a su vez diferente de 1. Podría ser menos 5, menos 3, no puede ser esa base. Tiene que ser necesariamente positivo. Puede ser 1, no, pues acá está dicho. Puede ser 0,5, sí, porque es mayor que 0 y es diferente que 1. ¿Ya? Pueden ser decimales comprendidos entre 0 y 1 y mayores que 1. El argumento a su vez también tiene que ser mayor que 0. Hay un pequeño apartado en logaritmos, si se le podría decir así, un tipo de logaritmo especial que es el logaritmo natural. Ya este logaritmo natural
está presente, bueno, en sí en estas aplicaciones, en la mayoría de veces se utilizan logaritmos naturales. El logaritmo natural surge de poner como base al número de Euler o al número neperiano, que es el número que escribe siempre como E. ¿Qué es E? Es un número como pi, es un número presente en muchos fenómenos naturales. Es un número mágico en sí. Este número vale aproximadamente 2,71, 82, 81, etc. Es infinito. Tiene una parte decimal infinita, diré. Dijimos que cuando ponemos este número en la base del logaritmo, toma otra denominación, otra notación. Ya no se pone logaritmo en base E, se pone ln, que quiere decir logaritmo natural o logaritmo neperiano de la base x. Esta sería la forma de escribir un logaritmo natural o logaritmo neperiano. Pasando a lo que son las propiedades. A mí no me parece, la verdad, enseñar las propiedades y decir que así son. Porque como que uno se queda con, o bueno, los que son más observadores se podrían quedar con la duda de, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué resulta en esta propiedad? Y como dijo Euclides una vez, cualquier afirmación que se hace sin una demostración también puede ser refutada sin una demostración. Entonces, por lo tanto, voy a proceder a, bueno, no la mayoría porque este es un ejemplo de clase, pero varias de estas propiedades las voy a pasar a demostrar. Listo, para lo que es la propiedad número 1. ¿Qué nos dice la propiedad 1? Que el logaritmo de un argumento a en base a nos da 1. ¿Pero por qué? A ver, vamos a pasar a comprobarlo. Nosotros, pero antes de eso, vamos a ver previo. Nosotros tenemos, a ver, logaritmo de a en base b. Esto es muy aparte de las propiedades, es algo previo que necesito que sepan. Y esto te da un valor x, ¿no? Entonces, ¿cómo despejamos, por ejemplo? Queremos despejar a, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me lo memoricé al principio cuando aprendí ese tema también de la siguiente manera. Es que este b va a pasar y va a empujar al x hacia arriba. Esa mano lo empuja hacia arriba, ¿ya? Y x se vuelve su exponente, ¿ya? Y acá queda despejado a. Mira, pasamos a la forma exponencial de la función, ¿ya? Entonces de esa manera es como despejas el argumento, ¿ya? Uy, se está cortando la batería. Entonces, por un momento voy a pasar a conectar el cable porque se está agotando la batería. Listo. Está cargando. Ya bueno, no está cargando. Ya, para lo que entonces volvemos a la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad número 1? Que el logaritmo del argumento a en base a nos da 1, ¿ya? No, bueno, nos da 1, pero al comienzo no sabemos que es 1, ¿no? Antes de saber la propiedad, nosotros no sabemos cuánto vale. Entonces le ponemos un valor x, ¿ya? Entonces, ¿cómo despejamos este argumento de acá? Para desaparecer el logaritmo por un momento. Este a venía y empujaba al x hacia arriba y lo volvió a su exponente. Entonces nos queda así. Entonces, de manera intuitiva nosotros decimos, ¿a qué número debe ser elevado la base a para que te resulte a? Al 1, ¿no? Al número 1. A elevado a la 1 te da a, el mismo número. Entonces, por lo tanto, de manera intuitiva decimos que x va a valer 1. Y eso se va a cumplir para cualquier base y argumento que se repita en esta propiedad, ¿ya? Entonces ahí queda demostrar la primera propiedad. Voy a borrar esto. No se preocupen porque cada demostración yo ya lo puse previamente acá. Demostraciones, acá están todo lo que voy a estar avanzando. ¿Bien? Así que no hay problema si es que borro. Para lo que es la segunda propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Que el logaritmo de 1 en base a nos va a dar 0 siempre. ¿Pero por qué? Ya. Tenemos la propiedad número 2. Nos dice que logaritmo en base a 1 de a nos va a dar, bueno, no sabemos, no sabemos, es 0, pero ¿por qué? Al comienzo no sabemos, vamos a ponerle x,
Vamos a descubrir por qué 0. Entonces despejamos el argumento, la base pasa y lo empuja al logaritmo. Bueno, acuérdense que esta parte se llama logaritmo, ¿no? El resultado le puedo llamar. Y lo convierte en su exponente. Entonces, ¿a qué número debe elevarlo? A para que te resulte 1. Acuérdense de la propiedad leyes de exponentes que todo número elevado a 0 te da 1. Por lo tanto, también de manera intuitiva podemos decir que x vale 0 para todos los casos. ¿Ya? Pero si eres alguien muy observador, me puedes decir, pero ¿qué pasa? Tú dijiste bien, ¿ya? Que la base no puede ser 1, pero ¿qué pasa si a mí se me da por ponerle 1? ¿Tendrá sentido o no tendrá sentido? Entonces vamos a ver. Le ponemos x. ¿Ya? Entonces, 1 elevado a la x te da 1. Entonces, x va a valer 1, de manera intuitiva también. Pero también puede valer 0. 0 también puede seguir siendo. 1 elevado a la 1 te da 1. 1 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 también te da 1. Esto se cumple solamente para el caso de que la base es 1. ¿Ya? Pero acá hay una ambigüedad. ¿Cómo sabemos qué valor tomar? Por eso, ¿cuál es el caso más general? Que siempre valga 0, porque eso sí funciona para todos los números reales. Por lo tanto, el que se toma el caso más general y no el caso más particular. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de por qué se toma. Esa es la explicación de por qué la base no puede valer 1. Otra demostración más adicional. ¿Ya? Borro la propiedad 2. Pasamos a la propiedad número 3. La propiedad 3 nos dice que el logaritmo de la multiplicación de dos argumentos en base a es la suma separada de esos logaritmos. Ya separamos los argumentos y con la misma base. Demostramos eso. El logaritmo de una base a de la multiplicación de dos argumentos p por q. ¿Ya? Eso no sabemos, ¿no? Va a valer x, no sabemos. Aparte acá hay que plantearnos dos logaritmos más, en base a de p y el logaritmo en base a de q. ¿Ya? Ambos no lo sabemos tampoco. Son algo cosas muy aparte por el momento de esto. Por el momento. Entonces, este hay que ponerle y este hay que ponerle z. Entonces, procedemos a despejar cada una de sus partes, cada uno de sus argumentos. En el primer caso, que es el que está más arriba, despejamos el argumento pq, más bien dicho. ¿Cómo quedaría? P por q va a ser igual a elevado a la x. En el segundo caso, de abajo, sería P es igual a elevado a la y. Y en el último caso sería Q es igual a elevado a la z. ¿Ya? Entonces, ahora sí comienzan a guardar relación. ¿Por qué? O bueno, es más notoria la relación. Porque acá está P, acá está Q. Tenemos valores con que reemplazarlos. Y acá también está P y acá está Q. Entonces, podemos reemplazarlos en esa ecuación. Hacemos como un pequeño sistema de ecuaciones y acá lo podemos reemplazar. Entonces sería P valdría a elevado a la y por Q que vale a elevado a la z. Esto es a elevado a la x. Por ley de exponentes, misma base, los exponentes se suman. Entonces quedaría en una sola base a, se suman los exponentes y más z, ya quedaría a elevado a la x. Como son la misma base, entonces los exponentes quieren decir que son similares, son idénticos, son iguales. Tenemos ya más z igual a x. Podemos ahora volver a reemplazar por estas formas logarítmicas. Y valía logaritmo de p en base a y z valía logaritmo de q en base a. Lo reemplazamos en esta última relación que teníamos. Vamos a poner esto primero, ¿ya? Para que se pueda notar mejor la relación. X valía esto de acá, ¿no? Entonces ponemos logaritmo en base a de p por q. Ups, va a ser igual a y. ¿Y cuánto valía? Logaritmo del primer argumento que era p en base a más logaritmo del segundo argumento que es q en base a también. Y acá quedaría demostrado la tercera propiedad. ¿Listo? Voy a borrarlo porque eso ya lo tengo ya capturado y puesto en el PowerPoint. Ups. A ver. Más lento borrando. Listo, para lo que es la cuarta propiedad es similar a la propiedad que acabo de mostrar y para ahorrar tiempo no lo voy a hacer de momento, pero en clase obviamente sí lo haría. Para demostrar esta propiedad acá, la propiedad número 5.
¿Qué nos dice la propiedad número 5? Que el logaritmo de un argumento elevado a una potencia m en base a va a ser igual a esa potencia, pero lo sacamos y va a ser como un multiplicando, un producto. Se vuelve un producto m por el logaritmo de esto, que queda despejado. El logaritmo del argumento p en base a. Lo mismo pasa si la potencia está en la base. Sale afuera, pero esta vez de forma inversa, en una fraccionaria. 1 sobre la potencia de la base. ¿Va? Voy a demostrar la primera para ahorrar tiempo a la segunda, ¿no? ¿Qué nos dice esa? Nos dice que el logaritmo en base a de p elevado a la m. Esto hay que darle forma, no hay que ponerle x aún. ¿Ya? Uy, este logaritmo ya sí se pasó. Muy feo. Ya. Entonces, este es un argumento p elevado a la m. Entonces, ¿eso de qué manera se puede expresar? Está multiplicándose la base p m veces, ¿no? Entonces sería p por p por p. Así. ¿Cuántas veces? M veces. ¿Ya? Entonces, si se está multiplicando m veces, entonces tenemos m argumentos. Entonces, ¿se acuerdan de esta propiedad de acá? Esto de acá. La multiplicación de los argumentos se pueden separar en diferentes sumandos con la misma base. Entonces, por lo tanto, podemos separarlo en diferentes factores así. Logaritmo de a. Ups, se detuvo. Creo que hay un poco de lag, no me doy cuenta porque no estoy viendo la pantalla del monitor. P más logaritmo de a en base p más así, ¿cuántas veces? También m veces. M veces. Entonces, si se está sumando m veces, se puede reemplazar por un producto. ¿De qué? ¿De qué? De m por logaritmo de a y logaritmo del argumento p en base a. Entonces, bajamos esto que estaba acá al inicio, esta expresión de acá, y queda demostrado la propiedad. Voy a proceder a borrar todo. Listo. Acá hay un poco de retraso, no sé, pero voy a seguir explicando lo siguiente. Para la siguiente propiedad, tenemos logaritmo de p en base a, que va a ser igual a logaritmo de p en una base b. ¿Este b de dónde salió? Pues es una base que nosotros queramos elegir. Sobre logaritmo de a en base p. Miren, ambos componentes que son el argumento y la base se han convertido en argumentos ambos. Y hemos puesto una base cualquiera, la que nosotros queramos. Vamos a demostrar eso. Abro la pizarra virtual en OneNote y escribo logaritmo de p en base a. ¿Ya? Esto de acá. Ya. Esto vamos a ponerle, hay que ponerle un x, ¿ya? No sabemos, vale x. Entonces despejamos de la siguiente manera. P va a ser igual a sobre x. Entonces, en ecuaciones, a ambos lados nosotros podemos realizarle operaciones idénticas y no afecten nada. Por ejemplo, acá podemos dividir entre 2, acá entre 2 y no afecten nada. Elevamos acá al cuadrado, elevamos acá al cuadrado, tampoco pasa nada. Entonces, lo mismo también se aplica con los logaritmos. A ambos lados podemos sacar el logaritmo. ¿Qué logaritmo? Hay que poner el logaritmo base b. ¿Por qué? Porque es el que dice en el ejemplo. Solo, bueno, por decisión mía, ¿no? Ustedes pueden ponerle si quieren la base que ustedes quieran. ¿Qué pasa acá? Este exponente, por la propiedad anterior explicada, sale como un producto. Logaritmo de a en base b. Acá queda idéntico. Logaritmo de b en base p. Entonces, todo este factor de acá está multiplicando, ¿sí o no? El x. Entonces puede pasar a una división al otro lado. Hay que poner primero el x acá, hay que dejarlo el x solo a este lado. Y quedaría entonces logaritmo
el argumento p en base b sobre logaritmo del argumento a en base b. ¿Ya? Entonces ahí quedaría demostrar la propiedad. Este x obviamente lo puedes reemplazar por esto, ¿no? Es su forma inicial. Para lo que es ahora la siguiente propiedad, bueno, que sencilla es esta es la propiedad más sencilla de demostrar, es la siguiente, no parecería. Una base a elevado al logaritmo de esa misma base y argumento p va a ser igual a solamente el argumento del exponente. ¿Cómo se demuestra eso? Veamos. Tenemos acá, vamos a partir inicialmente de este enunciado, ¿ya? O de esta forma. Ups. Listo. Ponemos logaritmo de la base a y argumento p. ¿Y esto acá lo igualamos? No, ya no lo vamos a igualar a x, lo vamos a igualar a lo mismo. Mira, lo igualamos a lo mismo. Es cierto, ¿no? Lo podemos igualar a lo mismo, pero dirás por qué. Vamos a despejar ahora este argumento p, o no. Mejor despejamos este argumento p. Esto de acá es toda una expresión. Supongan que ese es tu x, a lo que siempre igualábamos las expresiones, es un x. Entonces, este a va a venir y va a empujar a toda esta expresión y lo va a volver su exponente. Quedaría a elevado al logaritmo de a en base p. Ya quedaría el argumento p nada más. Y ya, y esta demostrar la propiedad. Toda esta expresión es igual a solamente este argumento de acá. Y eso es todo. Ahora, lo que es la siguiente propiedad. Ya que voy borrando, voy viendo acá, voy minimizando. La siguiente propiedad, la famosa regla de la cadena de los logaritmos. ¿Qué dice la regla de la cadena? Si tenemos varios logaritmos en consecutivos, lo que podemos hacer es como que simplificar este b, se simplifica con este b. Este c se simplifica con este c y quedaría logaritmo de d con base a. Acá está. ¿Pero de qué manera? ¿Por qué? ¿Por qué se simplifica? No se puede simplificar, no es lo mismo que una multiplicación eso de ahí. ¿Ya? Se demuestra de la siguiente manera. En el ejemplo teníamos, a ver, logaritmo en base a, argumento p, b, por logaritmo de c con base b, por logaritmo de base c. Entonces, con la propiedad de separar argumento y base en una fracción, ¿se acuerdan? Y darle una base que nosotros queramos, hacemos eso. Logaritmo, le voy a poner en base 10. Un logaritmo en base 10 solamente se dice logaritmo nada más. Logaritmo en base b sobre logaritmo base a. ¿Ya? Cuando acá ya no es necesario poner un 10, acá abajito en la base, se sobreentiende, ya no se pone. Logaritmo c sobre logaritmo b. Ambos te que le doy base 10, a todo te que le doy base 10. Logaritmo de base logaritmo de c en base 10. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá vemos ya claramente que ya sí se pueden simplificar. Esto igual a esos dos factores son iguales, se pueden simplificar. Acá también se puede simplificar. Entonces, ¿qué quedaría únicamente? Logaritmo de d sobre logaritmo de a, ambos en base 10. Esto hay que volver a lo que habíamos hecho de este proceso. De este proceso de acá, hay que volver otra vez. La inversa. Sería, lo volvemos en un solo logaritmo de d en base a. Y acá es donde queda demostrada esa propiedad. Entonces, si acá, por ejemplo, tenemos más, ¿no? Un logaritmo de d en base f, por ejemplo, ¿no? Entonces acá también se haber eliminado el d, ¿ya? Entonces, cuando vean así varios logaritmos consecutivos, simplemente procedan a simplificar argumentos con bases, ¿ya? Pero nunca argumentos con argumentos ni bases con bases. Ahí quedarían demostradas todas las propiedades. Ahora pasaremos a resolver unos ejercicios aplicativos con las propiedades que hemos avanzado y demostrado. Por ejemplo, ¿qué dice este ejemplo de acá? Acá están las demostraciones, ya las había pegado previamente. Están un poco más ordenadas o un poco más entendibles que cuando las hice acá. Pues porque estas las hice con un poco más de paciencia. Igual con un lápiz óptico sale mucho mejor. Este ejercicio dice, sabiendo que el logaritmo de 2 aproximadamente es 0,3 y el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,48,
Nótese que ambos están en base 10, ¿eh? Por eso no dice en la base. Calcular el logaritmo de 6. Entonces, vamos a calcular el logaritmo de 6 también aproximadamente, con esos datos que se nos han dado. Entonces, ponemos logaritmo de 6. ¿Cómo partimos? El truco en ese tipo de ejercicios es descomponer... Uy, no estoy mostrando la pantalla. No se está compartiendo. Espera un momento. La pantalla. ¿Listo? El truco de esto es descomponer el argumento en sus factores primos. ¿Sus factores primos cómo? O sea, 6 lo descomponemos en un 2 por 3, en los números más pequeños en los que se puede descomponer. Entonces, nosotros sabemos la propiedad número 3, creo que era la propiedad esta de acá. Esta propiedad. Si se multiplican los argumentos, entonces se puede separar en una suma con la misma base. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces, ¿qué sería? El logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 se puede separar en una suma. ¿Y las bases cuáles son? Las bases son 10, ya no se ponen. Porque la base acá es 10 también. Pero no se muestra. Entonces, nosotros sabemos que el logaritmo de 2 será aproximadamente 0, ¿cuánto era? 0,4, ¿no? 0,4 y... no, 0,3 y el logaritmo de 3 es 0,48. Entonces procedemos a reemplazar 0,3 más 0,48. Entonces esto sería, realizando la operación 0,3 más 0,48, sería un 0,78. Esto es aproximado ya, porque este no logaritmo de 2 no es exactamente 0,3, es 0,3 y algo más, ¿no? Estamos aproximando a las décimas nada más. Entonces acá el resultado sería 0,78. Acá tengo aparte las resoluciones ya pegadas, estas sí ya son más ordenadas, para poder pegarlas en el PPT principal. ¿Listo? Ahí está, la primera solución. Lo que es la segunda solución, tenemos que calcular logaritmo de 5. Simplemente es dar otra forma. ¿De qué manera podemos expresar 5? 5 ya es un número primo. Por lo tanto, no podemos descomponerlo en ningún número, ¿no? En un 2,5 por 2 quizás no, pues no, eso no nos va a servir, creo. Entonces, escribo, ¿no? Logaritmo de 5. ¿Cómo lo podemos descomponer? Hay que razonar. Si no puede ser en una multiplicación, entonces lo hacemos en una división. ¿Logaritmo de qué? De 10 entre 2. ¿Ya? Entonces, es una división, entonces podemos descomponerlo en una resta. Es lo mismo que la multiplicación, pero esta vez con restas. Ya, ambos en base 10 también. Entonces, esa es una base 10. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la primera propiedad que habíamos hecho? Acá, fíjense. Si el logaritmo, si el argumento y la base son iguales, entonces el logaritmo resulta en 1. ¿Listo? Entonces, tenemos logaritmo de 10 en base 10, ya, solo que ese 10 no se muestra. Entonces, ese sería un 1. Menos logaritmo de 2 que era 0,3 aproximadamente. Acá ya se convierte en un equivalente porque no son iguales. Entonces, el resultado sería aproximadamente 1 menos 0,3 es 0,7. Y ese sería nuestro resultado. Uy, hay un poco de lag ahí, ya, se mostró. Eso también lo tengo acá pasado. Simplemente copiamos y pegamos en el PowerPoint principal. ¿Listo? Para el siguiente ejemplo. Ya, explicamos este. Vamos a pasar a explicar este. Este no lo voy a explicar para ahorrar tiempo. Voy a explicar este de acá. Voy a borrar un momento la pizarra. Entonces el problema nos dice que hallemos logaritmo. ¿De qué argumento? De la raíz de 0,3. ¿Tiene una base? No, no tiene base, es base 10. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a pasar esa radicación en una forma exponencial. Y ese número decimal 0,3 lo vamos a pasar a una fraccionaria. 0,3 es un 3 sobre 10. Y la radicación lo podemos poner como un medio, ley de exponentes también.
Entonces, ¿cuál era la primera propiedad que vamos a aplicar acá? ¿O cuál va a ser la primera propiedad que vamos a aplicar? En la que el exponente del argumento sale hacia afuera del logaritmo. Vale, vamos a aplicar esa propiedad. Entonces quedaría como el exponente sale afuera, un medio, ¿ya? Porque esto es un medio, ¿no? No es que el exponente ahí está en la base. Un medio por logaritmo de 3 entre 10. Ya. Ahora, este es un logaritmo de un argumento en el que hay una división. Entonces se descompone en restas, pero cuidado acá. Porque tenemos un medio. El un medio está multiplicando todo esto, ¿sí o no? Y todo eso se va a descomponer de la siguiente manera. Con un paréntesis, no se olviden siempre. Si hay una multiplicación y van a hacer una propiedad de dividir, una propiedad de logaritmo, esa de separarlos en sumas o restas, tienen que poner un paréntesis siempre. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 10. Entonces, en paréntesis. Cuidado que no pongan el paréntesis y ahí les va a salir otra cosa. Entonces, este logaritmo de 10 es 1. Y el logaritmo de 3 era 0,47. Entonces quedaría un medio. 0,47 menos 1. ¿Va? Esto sería... Ya. Esto sería un 0,47 menos 2 sería un 0,37 sobre 2. Ya sería aproximadamente un... Acá lo tenía. Esa calculadora sale un... Aquí está. 0,48. Me había olvidado. 0,48 menos 1, 0,52. Esto lo voy a pasar a copiar acá. Y este sería simplemente el resultado. Acá voy a darle un tamaño menos de letra para que se vea mejor. 18. Y un espaciado de 1.5. Listo, ese ve mejor. Claro, sí, está bien. 0,48 menos 1 es 0,52 negativo. Y entre 2, 0, menos 0,26. Ya, esto no lo voy a pasar a explicar porque también ya se me gasta la batería del iPad. Miren, ahí está. Voy a pasar a hacer este ejemplo que ya está un poquito más complicado. Y ya aplicando todo lo que sabemos. Ya estoy borrando la pizarra un momento. Listo. Voy a copiar el problema un momento. Ya. Solamente copié esta primera parte de acá. Vamos a dividirlo acá así para que se vea mejor. Ya. Entonces, en la primera parte nos va a pedir este modelo. Vamos a acá. Para que se observe mejor. Mucho. Ya, listo. Ya, tenemos esto. Entonces, esta primera parte lo vamos a resolver. Tenemos que x vale 2 elevado al logaritmo de a en base 3. No nos piden hallar a, no nos piden hallar x, simplemente nos piden hallar el equivalente de esta expresión. Entonces, si nos dan el valor de x, hay que reemplazarlo acá a ver si es que resulta en algo, ¿no? Reemplazamos esta expresión x acá. Y si lo reemplazamos todo acá, como que va a ser un poco tedioso y encima de que esto de acá no se va a entender muy bien, no va a ser muy legible. Por lo tanto, lo vamos a separar en dos partes. Primero resolvemos esta parte de acá reemplazando con esta expresión. Y luego reemplazamos en esta segunda parte. Y al final, cuando tengamos ya ambos componentes, lo reemplazamos y resolvemos. ¿Listo? Entonces, resolvemos la primera parte. La primera parte es un 3
elevado al logaritmo en base a de x. Pero x, ¿quién es? Es 2. Esto ya lo voy a proceder a eliminar. X es 2. Rayos. 2 elevado al logaritmo en base 3 de a. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a fijarnos un momento solamente en esta parte de acá. ¿Ya? Es un logaritmo en base a, y este es el argumento. Entonces eso sería tu argumento. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la exponencial? Esta de acá. Y como es un exponente, lo podemos sacar acá afuera, el logaritmo como producto. ¿Vale? Entonces lo sacamos así de la siguiente manera. Este 3 se queda acá. Y todo esto va a salir afuera. Queda como un logaritmo en base 3 de a. ¿Por quién? Por este logaritmo que ya quedó libre del exponente. Esperen. Ya con el dedo no puedo escribir tan bien. Es difícil escribir en iPad. O bueno, en cualquier dispositivo touchscreen con el dedo. Listo. Tenemos la multiplicación. Y acá podemos hacer la regla de cadena. Que internamente hace otra operación, ¿no? Pero podemos hacerlo así, simplificando. Ese argumento A con esa base A. Y nos quedaría solamente 3 elevado al logaritmo que nos quedó acá. Nos quedó el argumento 2 y nos quedó acá la base 3. Entonces, esta propiedad que decía que solamente queda el argumento. Entonces eso quedaría en un 2. ¿Vale? Resolviendo la primera parte, entonces tenemos que la primera parte vale un 2. Hay que borrar todo esto y hay que simplificarlo. Toda la primera expresión vale un 2. Un 2. Hay que ir más abajo para no perderlo. ¿Listo? La segunda expresión que nos dice que 7 por, acá está, ¿por qué? Por x, ¿no? Pero x valía el logaritmo en base 3 de a. No, valía, estoy mintiendo, vale 7 por 2 elevado al logaritmo base 3 de a. ¿Sí, no? Logaritmo en base 3 de a. Logaritmo en base 3 de a. Ajá. Y eso elevado al logaritmo a en base 3. Pero cuidado, porque acá lo que está acá elevado no es no está elevando acá a la, ¿ya? Sino que está elevando a toda esta expresión de acá. Eso está elevado a la logaritmo de qué? De acá, de esto de acá. 3 en base a. ¿Ya? Entonces ley de exponentes también. Si tenemos una base y tenemos dos exponentes acá que se están multiplicando fuera por no que se están separados por paréntesis, entonces ley de exponentes, ambos exponentes se multiplican. Quedaría como que 7 por la base 2 y esos dos exponentes se multiplican. Multiplicamos este por este en una sola línea. Por el logaritmo de a en base 3. Mira qué pasa acá, regla de cadena. Se va a, se va a, se va a base 3, se va a argumento 3. Entonces ¿qué quedaría? 1. Entonces ahí quedaría simplemente 7 por 2. Y 7 por 2 es 14. Entonces tenemos que nuestra segunda expresión vale 14. Entonces ya podemos proceder a reemplazar. ¿Ya? Entonces la expresión general era esto de acá. 3 el logaritmo de a en base x más 7 por x es elevado, está muy feo, 7 por x elevado al logaritmo de 3 en base a. Y todo esto elevado a la 1 media, dice acá 1 media. Pero podemos ponerlo como raíz. Entonces, nuestra primera exponente que nos dio, nuestra primera componente dirá, nos dio un 2. Y todo esto de acá nos dio un 14. Y eso todo está con raíz. Entonces sería raíz de 16, lo cual nos va a resultar en un 4.
¿Listo? Esto lo tengo ya guardado en el PPT de las resoluciones. Acá está resuelto por partes, más ordenado. Entonces, sabiendo todo esto, procedería a dejar una actividad en las cuales va escalando en dificultad poco a poco. Estas son las cuatro que estarían, depende de la evaluación, ¿no? Pero yo creo que estarían obligados a resolver estas cuatro ejercicios de acá. Bueno, las que se puedan, ¿no? Están libres también de pedir ayuda, nadie dice que no. Bueno, claro. Y por último, yo propondría un reto a ver quién podría resolver esto de acá. Que es posible hacerlo con la clase explicada. Y eso sería todo. Muchas gracias.